Ahora vamos a analizar el acuerdo de los países miembros y no miembros de la OPEP para extender los recortes a la producción de petróleo por 9 meses más a partir de julio. Agradezco la presencia en el estudio de Enrique Silva, especialista independiente en temas energéticos, y de Arturo Carranza, él es analista del sector de hidrocarburos en el Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP. Gracias, bienvenidos. Víctor, gracias por la invitación. Enrique, ¿cómo están? Hola, pues, ¿qué les pareció la reacción del mercado? ¿No fue lo que se esperaba al acuerdo que se cerró ayer en Viena, Enrique? Pues sí, como lo señalas, la expectativa era mucha, estaban los mercados ansiosos y no recibieron la noticia que esperaban. No es mala la noticia, pero no es la que ellos esperaban. No es la que ellos esperaban, Víctor, porque hay una preocupación en torno a las decisiones que la OPEP pueda tomar en el largo plazo. Parecería que la OPEP está reaccionando a la coyuntura, que son precios bajos y que quiere en el corto mediano plazo impulsarlos, pero no hay una estrategia, no hay un plan muy definido a largo plazo, y eso es lo que les preocupa en parte a los mercados. Lo que se dice, lo que yo he leído de algunos analistas, es que se esperaba que el acuerdo se fuera todo 2018, por una parte, y que quizás hubiera más ambición en los recortes de producción, lo que no se dio. Tal cual lo señalas, el tema aquí es de que no están pudiendo hacer un futurismo muy claro los países que están comprometiéndose con este recorte. No creen que la estabilidad política de la región Medio Oriente se sostenga. Y también no creen, es mi punto de vista, que Estados Unidos se comporte como están esperando que lo haga en el transcurso de este año. Hay quien dice también, Arturo, que no todo fue negativo porque se logró contar con el apoyo de Rusia, incluso de Irán. Desde luego, que son países productores muy importantes. Rusia está en el orden más o menos del tercer país que produce más en todo el mundo. Irán está produciendo niveles muy interesantes, pero hay que tomar en cuenta también que hoy en día las fuerzas del mercado no dependen únicamente de la OPEP. Enrique se refería también a Estados Unidos, pero a mí me llama la atención también el tema de Canadá, que trae una producción muy interesante, o incluso Brasil, Víctor. Entonces, parte positiva de lo que tú dices es que involucra a países que no pertenecen a la OPEP, pero hay otros afuera de este cártel que están produciendo niveles muy interesantes y que desde luego están impactando el mercado. Faltaría sumar a este acuerdo, obviamente, a Estados Unidos, que es el que está moviendo el mercado en este momento. Canadá, como dices, que además trae proyectos muy interesantes. China, Brasil, entre los que resaltan del mercado, pero la clave está en Estados Unidos. Sí, y en sus dos vertientes, Estados Unidos como productor y Estados Unidos como consumidor. La estrategia de la OPEP está dirigida fundamentalmente a disminuir los stocks de almacenamiento de los consumidores, porque esa es su mejor estrategia a mediano y largo plazo, y estabilizar los precios. Pero, como bien lo señalas, Estados Unidos será muy difícil saber calibrar por Trump, por su política que está promoviendo de que Estados Unidos incremente su producción. Tendríamos que tener mucho cuidado de saber hacia dónde va el mercado a largo plazo. Queda claro, por lo que se vio ayer y todavía hoy, que vemos que el precio del petróleo sigue por abajo de los $50, el crudo marcador de Nueva York, que los recortes de la OPEP no han convencido al mercado para estabilizar y reducir la sobreoferta. No los han convencido, y probablemente lo que veamos en los siguientes meses sea lo que estamos viendo ahora, que no haya un rebote hacia arriba, aunque a mí me gustaría ponerte sobre la mesa, Víctor, el hecho de que estamos entrando a la temporada de verano y en todos los países utilizan utilizan más crudo, demandan más crudo, más gasolinas, y esto es probable que en el corto plazo experimentemos un impulso de los precios del petróleo por esta temporada, pero en en las estructuras no se ve un cambio profundo. En las estructuras del mercado del petróleo no estaríamos viendo cambios significativos. Los mercados hablan de que probablemente estarían fluctuando los precios del petróleo entre $50 y $55 por barril. Hablo del Brent. Claro. Pongámoslo en el caso de México, llevémoslo al caso mexicano. El precio de la mezcla mexicana anda en $45 por barril. La clave sería quizás
que no bajara de $42, que es el nivel que se tiene considerado para hacer uso de la cobertura petrolera. ¿Cómo lo estás viendo tú ahí, Enrique? Pues yo creo que, como lo platicábamos también en otra ocasión, tendremos que seguir la suerte de Estados Unidos en muchos sentidos, en materia de gas, y definitivamente nos va a marcar un poco lo que haga Estados Unidos en esta estrategia de incremento de su producción. Pero México tiene una estrategia que ha jugado y ha consolidado durante los últimos 10, 15 años con sus coberturas que le han permitido que su especulación no se mueva ni baje más allá de los límites que tienen contemplados. Eso nos permite, como bien lo señalas, que México esté dedicado un poco más a trabajar internamente, en este caso Pemex, como empresa petrolera mexicana, a desarrollar sus capacidades para que pueda salir a mediano o largo plazo. Tenemos la oportunidad de coyuntura para trabajar internamente. Creo que tendríamos que pensarlo así. Con estos niveles de precios, Arturo, ¿tú cómo ves que se presenten las nuevas rondas de hidrocarburos? Viene la ronda 2. Parece que los precios siguen siendo atractivos para los inversionistas, para hacer proyectos en México. Coincido totalmente contigo, y si a eso le sumamos que son áreas interesantes porque hay recursos ya identificados, creo que estaríamos hablando de algo atractivo para los inversionistas en campos terrestres y en aguas someras, que son las próximas licitaciones que se nos vienen. ¿Tú cómo lo evalúas? En este mismo concepto, y aquí hay un tema que nos va a mover un poco el esquema a las autoridades. El tema del gas y las siguientes rondas va a ser fundamental el que podamos afrontarlo tanto en su desarrollo de gas shale como de campos gasíferos en Veracruz. Van a ser un reto que México tendrá que aceptar y asumir para las próximas rondas. Un último comentario. El escenario para el mercado petrolero es incierto todavía. ¿Tenemos más certidumbre de lo que pueda venir? Yo veo que afortunadamente, desgraciadamente, esos 9 meses que se dieron nos van a permitir tener poco a poco, no a corto plazo, menos rebotes y que se busque estabilizar. Pero tenemos 9 meses para esperar. Coincido plenamente. Creo que la palabra clave de este último acuerdo es que trae certidumbre y reduce volatilidad en el precio, en la fluctuación del precio del petróleo. Arturo Carranza. Víctor. Muchas gracias. Enrique Silva, gracias. Bienvenidos. Gracias.